Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Red de Bendición. Hoy, familia, en nuestra sección de testimonios, hemos decidido trasladarnos a este lugar para conocer el testimonio de una persona muy interesante y que ha impactado, o vamos a decirlo así, se ha dejado usar por Dios para que su testimonio impacte la vida de otros. Hoy nos acompaña Wandy de los Santos. Aunque yo estoy en su casa, Wandy, bienvenido a Red de Bendición. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, gracias por venir aquí hasta la casa. Una bendición que podamos compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida y una bendición que usted esté aquí. Amén. Para nosotros es un placer que hayas aceptado, ¿verdad? Y que nos hayas dado la entrada aquí a tu humilde hogar. Y bueno, vamos a empezar como siempre por el principio. Sabemos que tal vez muchas personas que te han visto ya te conocen, pero tal vez otros no te conocen. Pero vamos a explorar tu vida previo a tu conversión. ¿Quién era Wandy? ¿De dónde viene Wandy? Vamos a empezar por el inicio. ¿Dónde tú naces? ¿Cómo es tu infancia? Vamos a empezar por ahí. Bien, Wandy de los Santos nace el 15 de junio de 1990 en las montañas de las Jepinas de San José de Ocoa. O tú eres de Ocoa, para allá. Eh, O sí, naciste para allá. bueno, nací allá porque incluso no nací ni siquiera en el hospital. Ah. Mi abuela era la partera y en esos tiempos, ¿En qué pues, año tú naces? en 1990, Ok. pero todavía en esos campos, valga la redundancia, quedaban lejos Hace un de la poquito ciudad. remoto. Correcto, Ok. entonces se utilizaban mucho las parteras en ese entonces y cuando las mujeres no se preparaban previamente, como ahora que salen ya están cerca del médico, que tienen un familiar en el pueblo, que se van para allá cuando tienen los días, pues a mi mamá le tocó. Y el 15 de junio del 1990 nació este joven. Ok. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa infancia tuya? Con tus hermanos, con tus familiares, ¿cómo fue? ¿Cómo era? Fíjate que yo no podría decirte que tuve infancia. Ah, Cuando yo tenía 3 años de edad, mi papá falleció. oh, Yo tenía 3 años, tenía una hermanita pequeña de 1 año que estaba en los brazos de mi mamá todavía amamantando. Y mi mamá estaba embarazada de otro hermanito. ok, Pero después de mí, o sea, antes de mí ya había uno que tenía 5 años, todos nos llevamos de 2 años. Había otro de 7 años, había otro de 9 y el más grande tenía 11. Y el primero, que no es de mi papá, sino de mi mamá, pues ya él tenía como 14 años, pero no ok, vivía con nosotros. ok. ¿Y, y cómo fue para ti crecer en un hogar con esa forma, ese estilo, de esa manera? Como te contaba, pues cuando mi papá murió, nosotros vivíamos, somos gente bien pobre, Ok, de muchas precariedades, pero no iba tan mal cuando mi papá estaba vivo. Mi papá era carnicero, pues era trabajador de agricultura y él siempre proveía, pero una vez que mi papá murió, pues después que pasaron los rezos, como se ¿cuántos años tú dice, tenías cuando tu papá fallece? 3 años. 3 años. Ok, tú no te Me acordabas de faltaba, nada. yo tengo una pálida imagen, Vaga, sí, como. correcto, Ok. de mi papá, pero no como me hubiese gustado tener, porque Ujú. incluso solamente hay una sola foto de él por ahí y está como de Ok, perfil y nada más se le ve a un lado. Y en ese entonces, mis tíos, que yo espero que vean este video y que sepan que no le tengo ningún rencor ni ninguno de mis hermanos. Nosotros crecimos por la gracia del Señor. Dios siempre nos no, cuidó. el tamañazo que tú tienes ya. Dios nos cuidó, Dios nos conservó Amén, amén. y Dios nos guió y nos preparó para hoy ser la persona que soy, no por méritos míos ni por No, méritos de mis por la tíos, gracia de por la Dios. gracia de Dios que siempre estuvo ahí al Así lado es. a mi lado. Ok, entonces, tu papá fallece, ustedes comienzan a entrar a un proceso de precariedad. ¿Cuándo tú te mueves del pueblo de Ocoa? ¿Qué sucede contigo en tu adolescencia? ¿Cómo se va desarrollando eso?
Cuando salimos de San José de Ocoa fue porque mis tíos fueron y recogieron todo lo que mi papá dejó. Ok. Y como mi mamá y mi papá no eran casados, mi mamá era una mujer de sencilla, sin letras, no sabía lo que podía hacer ni dónde ir, pues le saquearon todos, Se todo. llevaron todo. Se llevaron todo, entonces mi mamá estaba pasando hambre, no teníamos quien nos diera alimento, ¿Y estaba, ustedes eran cuántos? bueno, ya éramos, hasta entonces éramos 8. 8. Éramos 7 hasta entonces, porque el más grande, recuerda que te dije que Sí, no sí. vivía con nosotros. Pero eran 8 Era, sin nada mi ahí. mamá embarazada. Ok. 8 afuera y embarazada. 7 afuera. 7 afuera y embarazada. Wow. Y 8 era el otro que no estaba con nosotros. Porque después de eso, pues en el transcurso del tiempo, que vamos a llegar ahí, Ujú. nació otro hermanito, el más pequeño de todo, Ok. que tristemente falleció. Los dos últimos fallecieron en un accidente terrible. Wow. El 19 de marzo del 2016, un camión de pollo cibao los mató a Wow. los 3. Qué terrible. En ese entonces yo estaba en la cárcel. Ok, te está yendo un chin para adelante. Sí, Vamos un poquito más para atrás. bien. Tu adolescencia. Háblanos de tu adolescencia. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Quién Bien. era Wandy en esos tiempos? Porque sabemos que obviamente la niñez fue un poquito Bien. difícil. Pero ¿cómo fue entonces esa etapa de tu adolescencia? Cuando mi mamá se vio obligada a salir de las Jepinas de San José de Ocoa Ok. y salió a buscar refugio a los brazos de su mamá, que era mi abuela, en paz descanse. Pero cuando llegamos a ese lugar de Valle Nuevo, le llaman la Silveria, pues no había lugar para tantos niños, éramos Sí, demasiados. eran muchos. Y yo recuerdo que amanecíamos 2 en una casita. Las casitas en ese entonces eran casitas de palo parado, techadas con papel plástico, sin nada, pues un lugar bastante frío. Ok, wow. Cortábamos paja por la tarde, toda la tarde, y lo poníamos en el suelo. Pues en la casa que tenía piso en ese entonces era una casa prácticamente rico. Sí. Y ponía una lona por encima, y encima de esa lona entonces mi mamá nos aforraba a todo ahí con la misma lona y nos arropaba a todos ahí. A veces nos parábamos en la orilla de la carretera a pedir a ver quién nos daba una monedita. Mi mamá tuvo que hacer cosas desagradables también para poder sustentarnos, pero llegó el momento, a la edad de 5 años, pues mi mamá toma la decisión, pues en primer lugar no podía alimentarnos a todos. A veces le daban media libra de arroz, pero media libra de arroz para alimentar a 8 niños No era, no. no es suficiente. Mi mamá agarraba y buscaba un poquito de sal y hacía una sopa de arroz con sal, y a cada niño pues le daba un poquito, un cucharón. Había veces que algún vecino le daba un poquito de guandules y empezábamos a pedir, a vender lirios, flores que encontrábamos en las montañas para ver si encontrábamos algo, los más chiquitos, los más grandecitos. Ujú. Y si no encontrábamos nada, a veces estaba lloviendo, pues teníamos que comernos los guandules sancochados así nada ¿Qué más. edad tú tenías ahí exactamente? 5 años. Todavía un niño no pasaba por la mente Dios, ni la vida, ni nada de eso. Tú eras como inocente en ese momento, ajeno a todo lo que estaba pasando. Yo ni siquiera entendía lo que estaba Exacto, sucediendo. O sea, tú no sabías, ok, yo estoy aquí, hay hambre, vamos a comer, ¿no? ¿Verdad? Porque 5 años, imagínate. Yo no entendía lo que estaba sucediendo y tampoco sabía si había ciudad, si había... Nada de Yo no eso. sabía lo que existía todavía. Ok. Mi mamá toma la decisión de regalarme a donde una señora que falleció, que era prima de mi papá. ¿Y qué tiempo tú duraste con la señora? Bueno, desde los 5 hasta los 7, casi 8, hasta los 8 Ok. años. Ahí vamos avanzando un poquito más en el tiempo. Ya tú estás entrando a la adolescencia. Sí, después que salimos de ahí arriba, de la Silveria, Ujú. porque a mí mi mamá me regaló primero y los demás se quedaron atrás. Ok. Porque en ese entonces, la señora que me recibió para darme asilo y educación, Ujú. la educación era una sala a las 5 de la mañana. Una sala es una herramienta de trabajo. A trabajar la de tierra. deshiervar. A trabajar la tierra. Y me maltrataba bastante. Me maltrataba mucho, me pegaba con lo que encontraba.
Muy fuerte. Padecía mucho, no me alimentaba bien, pues cuando tenía, antes de cumplir los 7 años, yo tenía que salir a las montañas a buscar guayabas, guayabitas, para saciar mi hambre. Ujú. Pero yo veía que todos los niños tenían padres, tenían hermanos, pero yo no entendía nada. ¿Por No, qué había perdido a mi mamá? ¿Por qué había perdido a mi papá? ¿Por qué había perdido a mis hermanos? Yo no entendía nada, no, pero no había una sí, comprensión de eso. Tú sentías la falta, pero no había una comprensión. no había una comprensión ni una explicación tampoco. A veces mi mamá me visitaba muy poco, me visitaba. Y siempre que ella iba yo me quedaba llorando, obviamente. Sí, tu mamá y te dejaste aquí otra Y vez. no comprendía hasta entonces lo que me estaba sucediendo. Pero ¿Cómo saliste de allí? ¿O cómo se dio el proceso para tú salir de ese lugar? fíjate, mira, en esos lugares no habían llaves como nosotros tenemos hoy en la casa, que tú abres una llave y llega el agua. Teníamos que salir a buscar agua a lugares remotos, A cargar agua. cargar agua. Sí, Pero a mí me ponían 2 galones grandes de eso de gasoil. sí. Y la señora tiraba una saliva en el suelo y me decía, mira, ¿En serio? ay de ti si esa saliva se seca y tú no vienes con el agua. Pero yo no podía ni siquiera con uno, pero ella me ponía 2. Y yo pues arrastraba uno así, con las 2 manitas, y arrastrándolo, caminaba un chin y lo arrastraba un poquito y volvía a arrastrar el otro. Y pues ya tú sabes, era una pela segura. Sí, muy fuerte. Y un día me mandó a buscar un agua, ya yo tenía 7 años. Y yo no veía a mi mamá ni mis hermanos. Los muchachitos todos me pegaban. Todo lo del vecindario, la comunidad. Y casas que yo nunca hubiese ido, que yo no sabía cómo eran por dentro. Se perdían las cosas y decían que era Decían yo, que era tú. el huérfano. Y no entendía y todo era para donde mí. Bueno, a mí me pegaban 2 y 3 veces al día. Wow. Sin yo, sabiendo y sin saber. Fue creando una coraza en mí, sin darme cuenta que yo no comprendía y cuando tenía 7 años me mandó a buscar un agua y yo no pude llegar. Pero había muchas personas y la señora, para que no vieran con qué ella me iba a pegar, agarró un tubo de motocicleta de unos Mate 80 que había en ese entonces Wow. y lo envolvió en hojas de brócoli para que no vieran con qué me estaba dando, sino que pensaran que me estaba Con una pegando con las rama o ramas. algo. Y cuando ese pichuete me daba, me dejaba seco. Yo no sé si tú sabes, o si te da un golpe Privado. fuerte, Privado. privado, Sí. Sin aire. Sin aire. que no puedes nada. Y me dejaba así, y me sentí tan impotente, pues yo le brinqué arriba a la señora. Y me fui con ella y traí los galones de agua. De ahí ella me dijo, lo voy a mandar para su casa, para su mamá. Ya yo me hubiese tapado, como te dije ahorita, que salía a comer guayabitas y eso, Ujú. pero estaba débil todavía. Sí. Me habían puesto sonda, me habían maltratado en el médico y estaba orinando la sangre. Y encima de eso me mandaba a buscar esa agua. Y si no llegaba a tiempo me Pero maltrataba una cosa también. fuerte, o sea, eso era un abuso total. Y no tenía tampoco ¿Quién te quien defendiera? saliera por mí. No. Porque ¿quién va a salir por mí? Mi mamá no está ahí, mis hermanos no están Tú ahí. estabas abajo de la mano de ella. Ella es la que dispone de mi vida. ¿Y entonces, cómo saliste de ahí? En ese momento, lleno Después de ira, Ok. le brinqué arriba, ella me llevó allá, después fueron 2 hermanitos míos, ¿Para dónde ella? sí, descubrieron dónde yo vivía, ¿Y que cómo hubiese tú pasado vivías? eso. Descubrieron dónde yo vivía y fueron a visitarme, mi hermana mayor, que siempre ella ha sido como una madre, porque ella siempre ha buscado a todos sus hermanos, la mayor. Y ella me dijo, vamos para la casa y me llevó a donde vivía mi mamá. Ella y el otro hermano mayor, después de él estoy yo. Ujú. Y me fugué con ellos. Pero ellos también tienen sus historias. Lo que pasa es que ellos todavía no han Sí. entregado su vida a Cristo. Pero No, me también, imagino que porque, dada la circunstancia de todas las cosas que le pasaron a tu mamá, cada uno de ustedes vivió momentos muy difíciles. exacto, yo te estoy contando la mía, pero la Exacto. de ellos también yo sé que fue difícil. Ok, sí, sí, se entiende. Entonces,
Yo llegué y vi a mi mamá, pero cuando yo llegué a la casa de mi mamá, yo creía que me podía quedar, yo no me podía quedar porque mi mamá se había casado con otro hombre y había tenido otro hijo. Ahí nació el número 9. Ok. Otro integrante más. Correcto, entonces no había lugar para mí. Pero yo entiendo que mira todas las cosas que están pasando. Para mí en mi casa no hay lugar. Pero Dios está permitiendo que todas estas cosas estén pasando porque tiene un propósito mayor para mí. Cuando yo no comprendía nada, cuando yo no sabía Cuando no qué estaba entendías pasando, nada. ya Dios tenía todo planeado. Tremendo eso. O sea, la conclusión a la que tú llegas ahora y todavía nos faltan algunas cosas por descubrir es entender la gracia de Dios. Bien. Correcto. Pero vamos a avanzar un poquito en la historia. Vamos a hablar un poco de tu adolescencia, porque ciertamente no hubo espacio para ti donde tu mamá, ¿verdad? No, no. Pero, ¿qué pasó? Volvieron y me regalaron. Ok. ¿Qué edad tú tenías ahora? Tenía 8 años ya. 8 años. Ya 8 para 9. Dormí en el piso, allá en el pasillo de mi casa. Duré un tiempecito ahí después que salí de donde la señora. Y volvió y me regalaron a donde otros parientes que ellos no me golpeaban, no me pegaban, pero me dejaban trancado en la casa el día entero. Ellos salían a las 5 de la mañana a trabajar. Un día de trabajo pagaban 25 pesos en ese entonces. Ok. Y tú te la pasabas trancado en la casa. Sí, pero la casita no era de palo parado ya, era una casita de madera. Ujú. O sea, el que tenía una casa de madera, pues en el 1997, Sí. y ya por ahí era de otra clase. Sí, sí, sí. Pero la tabla de abajo pues estaba despegada. Y yo fui a asomarme porque escuché niños afuera jugando. Escuché niños sonriendo. Escuché niños, yo quería saber ¿Qué lo pasaba? que pasaba porque escuchaba a niños iguales que yo de mi edad. Yo no sabía lo que era jugar con una pelota. Yo no sabía lo que era una cena navideña, una semana. Yo no entendía nada. Pero veía que los niños sonreían y brincaban Y y jugaban. jugaban. Y eran felices. Y siempre decían papi. Mm. Tenían a quien llamar a papá. Sí. Pero yo no veía a nadie. Y me fugué. Y cuando salgo afuera, entonces en la tarde, cuando llegaron los tutores, dijeron, mira, vamos a entregar a ese muchacho a su mamá. Porque, ¿y si él se nos fuga a nosotros un día de estos, que nosotros estamos trabajando y le pasa algo? ¿Qué cuenta le vamos a dar a su mamá? Y me volvieron otra vez Ok. donde mi mamá. Entonces, después que me llevan donde mi mamá, pasó ese tiempecito ahí del 99 ya, para entrar al 2000. Estoy con mi mamá, pero estoy durmiendo en los pasillos, estoy durmiendo en casas abandonadas, estoy durmiendo en casas de construcción, estoy durmiendo debajo de la tarima del parque, estoy corriendo en las calles, porque mi mamá era fuerte y cuando me pegaba duro también. Ok. Y a veces yo le tenía miedo porque le daban quejas. Porque yo, Ellas y cosas. sí, porque yo no tenía ninguna costumbre. ¿Tú te considerabas que tú eras tremendo? Sí, yo era tremendo. Ok. Yo era Tú te tremendo. movías mucho. Sí, pero Jugaba, curioso. brincaba, curioseaba. No, yo ponía mano. Yo robaba. Ok. Porque no había comida. Pero lo que yo robaba era comida. Ok. No era que si ponían dinero, yo no sabía lo que era el dinero. Sí, porque eso da un poquito más, se entiende, porque a veces, o sea, es para que los que nos están viendo como que entiendan la magnitud de la situación. Todavía, Sí. que a pesar de que tú vuelves con tu mamá, todavía hay precariedad. Correcto. Hay dificultad. Hay mucha Y eso dificultad. te puso en una situación, en tu inocencia mental, vamos a decirlo así, que tú necesitabas comer. Incluso, mami, tú sabes que te amo. Y que tú vas a ver esta entrevista. Ya yo había pasado tantos tiempos fuera de mi mamá que ya ella no estaba tan familiarizada conmigo como con los demás que estaban con ella. Ok. Entonces, a veces se le olvidaba sacarme la comida. Y yo sentado ahí esperando, sentadito ahí en cuerito, esperando que me sacaran la mía y ya se había acabado. Entonces tenía que salir, coger de lo que había. Y hasta el 2001, aparentemente llegó una oportunidad a la puerta de la casa de mi mamá. Estamos hablando de 2001. ¿Cuántos años tú tienes en 2001? Ya en 2001 iba a cumplir 11 años. 11 años. Bueno, ya hubiese cumplido 11 años. Ok.
llegaron unos señores a la puerta de la casa de mi mamá. Me dijeron que usted tiene un viaje de niño huérfano aquí. Nosotros tenemos un orfanato y andamos buscando niños para ayudarlos con la educación. Ok. Y habíamos muchos niños ahí. Sí. Pero mi mamá dijo, llévense al caquito locrio. A ti. Sí, yo tenía los cabellos rojos, colorado, de tanto coge sol. Tenía los cabellos rojitos, Quemadito, quemadito. colorado, como dicen esos cacos Sí, rubios. caco rubio. Tenía los cabellos rubios, bien rubios, casi rojos. Y pues yo no estaba ni siquiera declarado todavía. Yo tenía una acta de nacimiento, pero no estaba bien porque me habían puesto un nombre que no era y había que arreglarla. Ok, un proceso. Correcto. Y me habían declarado tardío también y mi mamá me declaró como madre soltera. Por eso nada más soy Wandy de los Santos. Yo no tengo el apellido de mi papá. Ok, sí. Entonces, Eso era muy común en esos tiempos también. sí, era muy común. Gente que tenía un solo apellido y así. Y era muy normal eso. Sí. Me llevan al orfanato, recuerdo yo, en septiembre. Al principio de septiembre del 2001, bueno, cuando pasó el asunto de las Torres Gemelas, pues ya yo estaba ahí en el orfanato. Ahí empezó una vida también, por un lado no fue tan mala porque me enseñaron a escribir, a Te leer, alfabetizaron. me alfabetizaron, me mandaron Te a dieron clase y colegios, todo eso. sí, me mandaron a colegios, me hablaban de Jesús, Ok. pero yo no sabía quién era Jesús. Pero Yo fue fui- algo muy distinto a todo lo que tú habías visto hasta ese momento. Sí, pero no cesaba la violencia, porque en el orfanato estaban todos los todos los niños que estaban ahí tenían un hermanito, tenían una pareja. El único que estaba sin par era yo. Ok. Todavía yo sigo sin par. Entonces, cuando un hermanito tenía cualquier quiquilla conmigo, me caían Te dos. caían dos. Entonces, esos dos tenían Dos otros amiguitos. amiguitos que me caían todo a mí solo. Oh. Entonces, tuve que aprender a defenderme. A cada rato, pues tenía. Cuando ya yo iba a pelear con uno, pues yo le daba a todo el que estaba a mi lado. Primero, porque yo sabía que me iban a caer todos de igual manera. Así que por si acaso. Y a veces, hasta por el gusto, los más grandes se sobaban aquí y me daban ese cocotazo. Que también uno se queda seco. Y yo tenía que pelear. Hasta el 2013 pasó un incidente en el orfanato. Me acusaron injustamente de un golpe que yo le di a un hijo de los tutores. Pero no fue con intención. Estábamos jugando, nosotros tirábamos ace en el piso y le tirábamos agua y nos Rebalaban. rebalábamos. Entonces había un palo de una mecedora, como habían antes, que tenía unos clavos afuera y estaba en el medio. Yo agarré el palo para sacarlo del lugar donde nosotros estábamos jugando y se me resbaló porque tenía la mano llena de ace. Y el palo se me resbaló y como que se me enredó en la mano y le dio al niño aquí en la frente. ¿Partiste? Pero no le partió, No no, lo partió. no, Ok. no lo partió, no fue de que le hizo un chichón, como se dice. Ok, fue un golpe seco. ¡Pah! Sí, pero sí. gracias a Dios no. Bueno, la señora agarró, me trayó, me pegó, me pisoteó, me escupió. Vamos a sacarlo de aquí, que ya no lo aguantamos. Y nada más era yo. Había muchos que se portaban peor que yo. Pero conmigo era el asunto. Wow. Bueno, pues entonces volví a los lados de mi mamá. Ya a los Otra vez 13 para años. tu mamá, bueno. Sí, a los 13 años. Ya más grandecito. Ya fuertecito. Ya veía películas de violencia. Con Ya otra estaba- conciencia, otra ya tenía mente. Ya tú otra vienes con otra conciencia. mente. Ya no tenía Ya tú veías todo la inocencia. distinto. Sí. Ujú. Ya yo había peleado, yo sabía pelear, ya yo hacía ejercicio. Ya yo empezaba a practicar con cuchillos. Ya tenía intenciones de matar. Sí, no, ya la adolescencia es una etapa muy crucial. Entonces, cuando llegó a la casa de mi mamá, ya mi mamá no vivía con el papá del último niño que tenía, sino con el que tiene actualmente. Ok. Un señor
Que Dios tenga misericordia de él. Ok. Oro mucho por él. Y pues no había lugar para mí. Mi mamá se mudó, dejó la casa a mí solo. Yo empecé a andar en las calles ya a los 13 años. Agarré un limpiabota. Ya Y yo para la calle. para la calle. Ya yo andaba con cuchillo ¿Dónde ocurre todo eso? en Constanza. Ok. En Constanza. Ya yo andaba a los 13 años, pues andaba asaltando, Delinquiendo, como dicen por delinquiendo. ahí. Ya yo atracaba con cuchillos, tiraba a A las los calles. 13 años. Sí. ¿Qué tú pensabas en ese momento cuando tú hacías ese tipo de cosas? O sea, ¿tú entendías que tú lo hacías porque te gustaba o porque tú entendías que tú tenías una necesidad? Al final y al fin y al cabo, todo ser humano, de una u otra manera, tiene conciencia y sabe que algo está mal, que algo anda mal. Tú sentías así como que Sí, leve, ¿no? ¿Verdad? Dios puso en todo ser humano Sí, el deseo de salvación. cierto. Entonces, hay algo que siempre te va a hablar lo que está mal. Y yo algo me decía que estaba mal, pero no tenía el conocimiento De que eres algo. de qué era. Entonces, no le importaba a mi mamá, entendía yo. Ujú. No le importaba a mis hermanos. No tenía papá, no tenía vecino. Nadie quería saber de mí. Tú entendías que tú estabas solo en ese Estaba momento. solo, siempre estaba Y que todo el solo. mundo era tu enemigo. Correcto, tenía que defenderme. Ujú. Todo el que se me acercaba, yo entendía que Que era quería para o hacerme hacerte daño. daño, sí. Si hacemos una retrospectiva de lo que tú nos has dicho, en todos los escenarios hasta ese punto donde tú te desenvolvías, era de abuso, Correcto. violencia, todo Sí, contra ti. Entonces yo sí. entiendo, pero yo entiendo cuando tú dices que eso Violación te de los creó, más grandes. ajá, que Eso tú se- fuiste creando una coraza y ya a esta edad ya es un Wandy completamente distinto, que como dicen por ahí, no anda cogiéndole esa a nadie. No, ya yo andaba sin sentimiento. Ya a los 14 años ya la policía andaba buscándome. A los 14 años. Sí, ya había muchas querellas de atracos, robos. ¿Te, te conocían por tu nombre? ¿O te tenían algún sobrenombre? Teníamos una bandita. ¿En serio? Yo hice una bandita. Tú Sí. comenzaste a recolectar a los muchachitos del barrio y Sí, no porque los menores que yo me veían a mí como más grandecito, lo que era más chiquito que tú, ajá. pero ya yo había cortado a unos cuantos niños. Cortado. Sí, ya yo lo había De herido. la Entonces, calle. correcto. Y había peleado con muchos muchachos de mucho Dándote a barrio. respetar, como dicen por ahí. Entonces ya Wow. eso como que iba haciendo un pedigrí de delincuencia en mi vida, y ya los demás chamaquitos que iban subiendo, que los papás tenían que trabajar, decían que querían ser como yo. Y ellos se reunieron conmigo, me dijeron, nosotros queremos formar una banda, Así, era claro. pero queremos que tú seas el jefe. Y entonces ahí me pusieron la cobra. Un mensaje para los padres, eso. Sí, Que tú no sabes con no quién sabes tú- lo que hacen los muchachos cuando están y se van trabajando. a trabajar y dejan a los muchachos ahí en la Entonces, calle como jugando. yo era el más grandecito, pues ninguno de los padres quería que sus hijos se juntaran conmigo. Mala influencia. Pero ninguno de los padres que me conocen desde chiquito nunca me llamaron a corregirme, a darme un consejo, ni Nada de tampoco me dieron un Un pan. mensaje para los grandes también. Ellos tampoco, tú no quieres que tu hijo se junte, pero ¿qué tú has hecho para que esa persona sea Nunca te diferente? llamaron. Ven acá, No, Wandy, nunca. ¿qué es lo que tú estás haciendo, mi niño? No, nada de eso. Nada de eso. No, nada de eso. Hasta ese momento empezamos con una bandita que le llamábamos los Saiyajin. Ay. Cuando eso no sonaban todavía los Z no habían sonado todavía. Ok. O sea, ya ese viene entonces. sí. Pero que eran bandas de muchachitos de 13, 14, 15 años. ¿Ustedes qué era lo que ustedes hacían? ¿Ustedes se metían a la casa? o- Nosotros asaltábamos a los haitianos, los cortábamos a todas las personas que encontrábamos de noche. Hacíamos bandas de 15 chamaquitos, nos íbamos para Wow. la calle. Todo lo que encontrábamos de las 9 de la noche para adelante estaba virado. En eso estaba mi hermano, que en paz descanse, que murieron 2 de ellos. Ese era mi componente, que al final también estuvo conmigo en el orfanato, después que yo tenía 2 años allá. Ok, sí. A él lo mandaron para allá también, pero Ok. no duramos mucho ahí. Otro amigo mío, 2, 3 de ellos que están en Santiago. Un compadre mío, no voy a reservar el nombre, que seguro va a ver esta entrevista. Ujú. Me saludo a mi compadre Luis.
Siempre Todos son andábamos. muchachitos, que Sí, ya que muchos están grandes ya. bueno, no todos. De eso Lo que tú mencionaste. Lo que tú quedamos mencionaste. poco vivos. Ok, Porque la mayoría están muertos. ok. Lo mató la policía. Porque usted, a ver una cosa. ¿Hasta qué año entonces, o sea, cuántos años tú tenías cuando ya la banda no estaba, ya la banda no servía, no funcionaba? A los 16 años se desintegró. Se desintegró. Empezaste a los 14, Ya Yo no, empecé, a yo los empecé 13. a los 13. 13, ajá. A los 13 Sí. y a los 16 se desintegró. Sí, porque a los 16 yo era el líder. Entonces, a los 16 yo cometí un crimen, pero fue un crimen de más alta categoría que lo que Que lo que sabíamos hacer los acostumbraban a muchachos. hacer. Ustedes andaban en motores ya para esa edad. No, nosotros Todavía. andábamos a pie, nosotros Ah, no había recursos, nosotros que andábamos era a pie, ok. andábamos con tan entero a pie, andábamos todo, porque eso es ahí mismo todo. Un pueblecito pequeño. Correcto. Y andábamos callejones y calles por todos los lugares. A los 16 se desintegra la banda. A los 16 yo tuve que salir huyendo de Constanza. Te va de Constanza. Sí, había una querella en mi contra de un asalto que le habíamos hecho a un señor Ok. y tuve que llegar a San José de Ocoa. De San José de Ocoa también me dieron persecución. Fui a parar a Asua. En Asua llegué a donde un tío mío que era Con muy... 16 años. Sí, ya era muy famoso él, pero yo era independiente, no tenía nadie que me dijera nada. Mi tío le llamaban el Gran Morao, era un brujo que había ahí en el Puente Jura. ¿Mm? Lo Y mencionaban te mucho. fuiste a poner tu tío. Sí, pero allá también me metí en problemas. Porque ya había una sed de dolor y sangre. No me sentía bien ya si no peleaba o si no me daban o si no daba. Y allí tuve un problema también en el 7. Ya yo andaba en los cabarets como un hombre. Y fui a parar a Barahona. Mira todas las cosas que van sucediendo. Sí. Y te En mueves el- para aquí, te mueves para allá. Está en Barahona. Ya en el 2006 llegó a Barahona. En el 2006 llego a una finca que tenía mi tío en Barahona a esconderme por allá, por un lugar donde le llaman Aguacatico. Y escucho una zona rural, cerca de por ahí, que hay un musicón, un teteo. Pero ya nosotros en ese tiempo, cuando se usaban los chagones y las chilenas, Ujú. pues nosotros teníamos de todo teníamos armamento. Tenía pistola, tenía escopeta, a la edad de ya 14, 16 16 años. años. Cuando llego allá a Barahona, digo yo, hace mucho que no hago nada, estoy metido en estos conucos por aquí. Yo voy para la patronal y armar un tiroteo esta noche. ¿En serio? ¿Ese era tu pensamiento en ese Sí, momento? voy a hacer algo porque no he hecho Por eso nada. tú dices lo de la sed de sangre y violencia. Es confuso, Ok. porque uno se siente como atrapado, aunque algo dentro de uno sabe que no está bien. Es un conflicto muy fuerte. Es un conflicto, pero sin la ayuda tampoco necesaria de tú cómo enfrentar ese conflicto. Ujú. Pues cuando yo voy llegando, llego al lugar de Batey 1, allí en Barahona, voy pasando por la calle y había una campaña evangelística adventista. Ok. Y cuando voy pasando hay un joven, vive aquí en Santo Domingo, saludo Michel, Dios te bendiga. Me llama y me dice, oh, usted como que no es de por aquí. Mire, nosotros tenemos una campaña evangelística aquí. Y para nosotros sería un honor que usted nos honre con su Estaba presencia. invitando a la campaña. Sí. Ok. Y yo lo miré, pero él vino y me abrazó. Y yo me siento como... Y este movimiento, Y yo lo miro así, digo yo, pero ¿te le pasa algo? si a él te lo supiera, si él supiera quién soy yo, pero él ni se me pegara porque en mi localidad, en mi barrio, Te tienen miedo. bueno, no podía decir miedo porque también a la vez he sido un muchacho querido, Ok. porque era un muchacho que no hacía daño en el barrio, Tú vas por otro lado, ¿verdad? sí, pero que también había cierta medida de confianza. Ok. Entonces, él te viene, te abraza y tú, Y yo me quedo por eso, a mí nadie nunca me ha abrazado. primera vez. Y nadie me abrazaba.
Yo no sabía lo que era calor de hermano, calor de madre, calor de hijo. Yo de hijo no había tenido hijo todavía, pero no sabía lo que era calor familiar, calor, afecto natural. No, De no que había recibido eso. primera vez que viene una persona. Y él me dijo, entre, venga a la iglesia. Pero yo andaba con una pistola enganchada. Claro, para la patronal Sí. hace un lío tú ibas. Y yo le dije, no, yo no puedo entrar hoy. Pero vamos a hacer una cosa. Mañana yo vengo. Él me preguntó que qué yo iba a hacer. Y dije, yo vine a comprar una comida para volver para atrás. Y yo lo único que tenía era mi palabra. No era hijo de una mujer de gran nombre. Ujú. No era hijo de un hombre de un gran nombre. No tenía familia poderosa o de influencia. Solamente tenía mi palabra. Le dije, mañana yo vengo. Y ni siquiera compré nada, me devolví de ahí. De ahí para atrás. Sí, me devolví. Pero algo en mí estaba trabajando esa noche. Pero como este hombre que no me conoce Te quedó. me abraza. Sin embargo, los que me conocen me rechazan, me dicen que yo no sirvo, que yo soy un maníaco, que yo soy toda la cosa mala. Y al otro día, pues a las 5 de la tarde yo llegué a la campaña. Oye, cuando Temprano. sí, que más temprano llegó, la iglesia No, estaba tú le dijiste que cerrada. tú ibas para allá el otro día y. Y como no sabía la hora, pues yo fui. Yo nunca había ido a una iglesia. Perdón, la primera vez. Entonces, cuando yo llego, estaban ellos, que por cierto, ahora están remodelando esa iglesia. Sería muy bueno que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa iglesia? Esa iglesia es la iglesia de Bateyuno, distrito municipal, el Palmar de la provincia de Bauruco. Que todo el Ok. que pueda hacer un aporte ahí con esos Están en hermanos, pues construcción sí, ellos. están en Excelente. construcción. Sería muy bueno que pudiese Sí, llegar una escuchen, ofrendita ahí. escuchen. Están abiertos los teléfonos para que podamos ayudar a esos hermanos allá. Empezamos ahí a tirarle agua porque era una carretera de polvo, un Ujú. polvo grande y empezamos a ¿Tú tirar pusiste agua. ayuda ahí en la campaña? Sí, hasta hacer la hora. Yo andaba con un polochecito caladito y de blanco como con rojo vino y el hermano Michel me prestó un polocher. Sí, porque se ensució. Pues. No para que no entrara así porque se me veía el cuerpo. Ah, ok, también. Era como una franelita. Abierta, sí. Sí, Ok, sí, sí. una franelita de una que hacían como hoyito así. Bueno, pues yo entré a la iglesia y esa noche entregué mi vida al Señor. Ok, así. Cuando hicieron Pero, el llamado, ok, para que las personas que nos están viendo entiendan. Cuando tú dices entregarle tu vida al Señor, ¿fue que tú te bautizaste o fue que tú decidiste aceptar al Señor para que entre a tu vida? me bauticé. Esa misma noche. No esa misma noche. Esa noche ¿Tú cuándo no te acepté llenas la el llamado, campaña? me paré. Ah, ok, para que la gente que no están viendo Correcto. comprendan. Me paré en el llamado. Excelente. Al otro día volví. Para el próximo sábado era el bautismo. Y en el bautismo, pues, llegamos al bautiterio. Y ahí empezamos a caminar con el Señor desde el 2000. 16 tenías tú ahí todavía. ¿O ya tenía 17? Ya 17. Ok. Ya 17. 17. No había cumplido los 17. Me faltaban algunos Ok. días. 17, 18, 19 y 20 En los caminos. en los caminos del Señor. Ok. Entonces, Trabajaba ya en el sur. ¿cambió tu vida en grupos en esos 4 años? Encontré una familia. Ok. La familia adventista del séptimo día me abrazó. Me acogió sin prejuicio. Cuando entendí, cuando para mí todo estaba perdido, pues encontré una familia que me acogió allí. ¿Y la calle? ¿Qué pasó con la calle en ese tiempo? Bueno, yo me retiré de la calle De por todo. ese tiempo. Ok. En ese tiempo conocí a la madre de mis hijos. Ok. Tú en ese tiempo conociste que había otra vida diferente a lo que tú habías vivido hasta ese punto. Una vida que no conocía. Conocí a una chica de allá de Santana. Ok. Canta ella muy, muy bien. Llaman Esther. Tuvimos 2 hijos, no de la forma correcta, sino que en ese tiempo, muchacho joven, pues yo me la llevé, Ujú. Oh, me la robé.
Pero hubo un mal procedimiento porque tampoco no nos buscaron nunca. No nos buscaron, no nos Eso disciplinaron. después a los 4 años ocurre eso. Sí, correcto. Tienes 20, 21 por ahí, más o menos. Sí, a los 21 ya nace mi hija, mi primera hija, Ok. Wendy Esther. Entonces, ya apartado, sin busca de nadie, solamente los hermanos me Eso fue llamaban como para, un para bajón, fue eso. juzgarme. Todo el que me llamaba no era para decirme que me... Era para... Hablemos un poquito sobre esa parte. Porque hay mucha gente que está fuera de la iglesia por esa misma situación. De que hubo un mal manejo, no se manejaron bien. Pero específicamente, si yo hago esta pregunta, si tú fueras el que tuviera la oportunidad de hablar con alguien que le pase eso, vamos a poner el ejemplo. Si es a mí que me pasa y tú eres el que está en la condición de restaurarme, ¿qué te hubiera hecho? Tomando como ejemplo tu caso. Buscarte. Porque es que Dios no te abandona. Quien tiene que resolver su condición con Dios eres tú. Yo sigo siendo tu hermano. Tú sigues siendo mi hermano. Tú fallaste. Sí. Pero yo no hago nada con condenarte, con seguir recordándote tu pecado. Yo sé que yo ya tú estás sufriendo eso. Sí. Ya tú estás sufriendo esa consecuencia. Y que un hermano, quien está supuesto a darte la mano, que también te lo esté recordando. Eso no es saludable. Entonces, como no tampoco recibí de que en la búsqueda, dije, tampoco no es que a nadie le importara mucho, eso era falacia, y volví y cogí la calle nuevamente. ¿Te fuiste para la calle de nuevo? Sí, me fui a la calle. Ya tú tienes 21 años. 21 años. Vuelves a la calle. ¿Qué tú vas a buscar a la calle ahora? Me fui a la calle a atracar. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. No, un proceso. Te voy a decir dónde fue que pasó todo para yo llegar a ese punto. Pues yo seguía yendo a la iglesia después de eso. Yo seguí yendo a la iglesia con mi esposa. Seguimos yendo, buscando ayuda, a ver si nos podían ayudar en la iglesia, aunque sea a casarnos, que nos pusieran la disciplina y que hubiera que bautizarnos nuevamente. Nosotros estábamos dispuestos, pero que necesitábamos encontrar ese abrigo. Todavía verdecitos, jovencitos. Joven, sí. Inexpertos. Ella tenía 18, yo 21. Sí, inexpertos, sí. Bueno, pues un día en la iglesia de Constanza, en la central, habían... Perdón. Estaba gripadito. Había una sociedad de jóvenes. Mi esposa, en el entonces, ella canta muy bien. Una muchacha adoradora del Señor. Y yo también canto para la gloria y la honra del Señor. Éramos dos jóvenes. Sabíamos lo que nos tocaba, pero no queríamos apartarnos de la iglesia. Queríamos seguir trabajando, aunque sea de fuera. Aunque sea debajo del púlpito. Nos dice un hermano allá en la iglesia de Constanza que se llama, ¿puedo decir el nombre? Adelante, ¿no? Se llama José Luis Ramírez. Me dice, hermano, mira, nosotros sabemos, cuando eso estaba un pastor que se llama Juan Carlos Caballero, nosotros sabemos que ustedes saben que no pueden participar en la iglesia, pero no queremos que ustedes se nos enfríen en sociedades de jóvenes y en campañas en la calle. Ustedes le vamos a dar la oportunidad para que canten, para que se mantengan involucrados en la obra. Bien, excelente, nosotros felices. Felices. Con visión el hermano, ¿verdad? Le fue claro. Claro. Cuando nos dice, mire, el viernes queremos que ustedes den un concierto, tú y tu esposa nos den un mini concierto en la sociedad de jóvenes que vamos a tener. Yo le dije, es un placer, es un honor poder servir al Señor, aunque sea desde abajo. Empezamos a ensayar todos los días, mi esposa y yo. El pastor pasaba por el frente de nuestra casa todos los días porque vivía más adelante de nosotros. Yo estaba trabajando con el hermano José Luis en una construcción todos los días que nos veíamos. Y nosotros ensayando todos los días.
Llegó el viernes. Nosotros preparados, listos para alabar al Señor. Llegamos a la iglesia. Y cuando llegamos a la Que iglesia... no pueden cantar. No, si hubiese sido así, pues hubiese sido una bendición. Porque ¿Qué si, sucedió entonces? si nos dicen, miren muchachos, no pueden cantar, pues no pasa nada. Óyeme, la iglesia estaba más llena que todos los días. Incluso en el pasillo había personas, no cabían dentro de la iglesia. Y después que el hermano José Luis dice, mira, había una hermana que estaba cantando, después que la hermana cante, entonces tú agarran el micrófono para que canten ahí. Al menos eso fue lo que yo entendí. No sé si él me dijo otra cosa, pero eso fue lo que yo entendí. Después de la hermana, usted agarra el micrófono. Bueno, pues nos agarramos el micrófono y nos paramos. Y cuando estamos parados allí, que decimos buenas noches, feliz sábado, Dios les bendiga, se para el pastor Caballero y viene cac, 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 y me quita el micrófono y le pregunta allí a la congregación, ¿cuántos de ustedes tienen manual de iglesia? Yo miro a mi esposa así y ella me mira a mí así. ¿Qué pasa? Ustedes no pueden cantar. Ok. Nosotros nos sentamos tranquilitos en nuestros bancos, no nos fuimos, nos quedamos ahí, pero estamos esperando que nos den una explicación, Claro. porque es lo más lógico, porque nosotros no pedimos parte, nosotros sabíamos que estábamos en pecado, nosotros sabíamos que no nos tocaba parte. Y entonces viene, cuando sale, le digo, pastor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue eso? Dice, no, mira, se arrasca aquí. Parece que después... Y yo, pastor, ¿qué fue lo que pasó? No, que el manual del 2009 lo remodelaron y ustedes no pueden tener participación. Y yo no sabía eso. Yo le dije, pastor, pero ¿cómo es posible? Si usted es pastor, ¿cómo que usted no va a saber eso? Nosotros no andábamos buscando parte, nosotros no andábamos detrás de esto. Hoy la iglesia estaba más llena. Lo más sabio era que usted no dejara terminar la programación, después, porque ninguno, casi de esa gente que estaban ahí como invitados, sabían la condición de nosotros tampoco. y que después entonces lo jalara. Y después entonces usted, mira muchachos, está pasando esto, esto y esto, no pueden seguir participando. Yo entiendo que era lo correcto. Sí, sí. O ir en la semana, Porque que tú me pasaban dices todos que no. los días frente Miren, a mi muchachones, casa. no se va a dar la actividad. Todavía el mismo día. Porque ya ellos sabían, José Luis sabía lo que estaba pasando. Y después se me acerca, pues fue una bendición lo que yo le hice a ustedes, muerto de risa, viene y me dice, fue un favor que yo le hice para que ustedes no estén cantando sucio delante de la presencia de Dios. Está fuerte eso. Me dijo él con sus palabras. Está fuerte eso. Y entonces, en ese momento, como que eso no causó tanto impacto porque nosotros estábamos. Estaban ahí todavía. Sí, estábamos Y ahí. seguían yendo. Después de eso seguían yendo. Seguíamos todavía. yendo. Pero al paso esas palabras y esas cosas, el enemigo Empezaron fue a trabajar y yo pasando por necesidad. Ya mi esposa estaba embarazada, yo no tenía trabajo, estaba en Constanza, donde nada más lo único que yo sabía hacer era atracar y más nada. Después empecé a vender drogas con algunas personas y así sucesivamente. Empecé nuevamente, me introduje. Entonces empecé a odiar a ese hermano. Se fue ordenando en ti ese... Sí, fue creciendo en mí. Yo lo digo públicamente, pues yo no siento ningún rencor ya por a esta él. altura no. Entonces, Hay una madurez ahora. Correcto. Hasta eso no se me hubiese ido a mí hasta hace un año que Jesús me rescató. Ok. Pero todavía tú tenías eso. Yo ahí. tenía en mente, si yo hubiese encontrado a ese hermano en la calle, ¿En pues serio? sí, literalmente. Porque yo le tenía odio, en verdad. El odio se llenó. ¿Por qué me hicieron eso? Yo no estaba pidiendo... y entonces después burlarse. De esa forma, sí, sí. Eso es peor todavía. Entonces al pastor le dije, pastor, hay muchos pastores, pero hay muchos que son asalariados. Sí. Yo quiero que usted se identifique de cuál es que usted, si es de lo que da la vida por las ¿Eso le ovejas. dijiste tú? Sí, el pastor se fue, no me respondió, y de ahí para adelante empezó una persecución, donde quiera, cada iglesia que llegaba. Yo no sé qué fue el informe que mandó, yo no sé, pero me miraban que no me querían dejar ni siquiera entrar a la iglesia. Después de eso, en Asua. Vemos que han pasado muchas cosas todavía hasta ese punto. Pero avanzando un poquito en la historia, tú te apartas de la iglesia Sí. por un tiempo. Y me imagino que ocurren muchísimas cosas en tu vida.
¿Cómo se da eso de que después que tú te apartas de la iglesia, que tú, porque tú ahorita lo mencionaste, que tú caes preso? ¿Cómo pasa eso? Te comentaba que mi esposa estaba embarazada, empecé nuevamente a las andanzas, Ujú. pero llegué a un extremo tope, donde ya estaba muy caliente, con tanza. Ya me estaban buscando para darme para abajo, porque era el grito al cielo. Eran 5, 6, 8 atracos por noche. Por noche. Sí, era un lío, era un deshuesadero. Atraco aquí, atraco allí. Y Sí. te identificaban. No, nadie nunca me identificó porque siempre me cuidaba esa parte. Ok. Yo le estoy diciendo ahora y pido perdón a la sociedad y le pido perdón a todas esas personas que espero que algún día puedan perdonarme. A lo que te identifiquen, porque Nadie sabe, nadie nunca me vio, pues yo ujú, siempre usaba pasamontañas y cosas así. Pero entonces te agarran preso por andar atracando y sonando mucho. no. Yo me fui a Jarabacoa. Ok. Me calenté mucho, me fui hasta Jarabacoa. Allí en Jarabacoa, entonces empecé a trabajar como seguridad en un banco popular, Ok. una compañía, ya las cosas iban mejor. Anduve varias compañías, pero ya las cosas iban mejor, iban fluyendo, hasta un año después que me quedo sin empleo. Entonces en Jarabacoa ya me había nacido otro niño, Ok. el varón Ya tenía dos. Willy Moisés, sí. Entonces, el 15 de noviembre del 2014, cometí un asalto en Jarabacoa y estaba borracho. Estaba, yo no usaba, no consumía ninguna sustancia, alcohol, y no pude, estaba tan borracho que no pude irme en la moto que andaba y por la moto me agarraron. Dejaste la moto. Sí, Y te identificaron por la moto y me agarraron y ahí. te agarraron. Entonces salieron las querellas que estaban allá en Constanza, y tantas cosas que Sí, salió pues ahí. comenzaron a investigarte. Correcto, pero como este era un caso más grave, pues los otros se cayeron. Y se quedó eso. Se quedó ese por ahí. Me pasaron, se me tiraron un cificar. Todo el procedimiento fue ilegal. Pero hacía mucho que andaban detrás de mí Y tú eras y no culpable. podían agarrarme. Ok. Entonces no iban a desaprovechar la oportunidad. De alguna forma tenían que dejarte preso. Correcto. Pero yo sé que yo lo merecía. Yo no merecía eso, yo merecía 30 años de ¿Y cárcel. tú no pensabas en Dios, en la iglesia o no? Sí, cuando me agarraron. Pero antes de que te agarraran, no. No, estaba lleno de odio con los Cuando te agarraron tú hermanos. dijiste, Dios mío. Todavía a mí no me agarraron el mismo día. A mí me agarraron unos 3 días después. Sí, porque lo que te daban donde tú vivías, que investigaban, que el motor, que esto, que lo El otro. motor había pasado por varias manos. Incluso yo podía irme a esa vuelta si yo quería. Porque tú puedes decir que el motor no era tuyo. El motor no estaba a mi nombre. El muchacho me lo había vendido, pero no se había hecho un traspaso. Ok. Por eso le digo a la gente, es muy importante, hagan su acto de venta. Sí. Es muy importante porque si yo le hubiera dicho, no, ese motor no es mío, yo no tengo motor, ¿dónde está la firma? Yo no le firma. El muchacho se iba a coger esa Interesante, vuelta. sí. Pero ¿Qué tiempo te cantaron cuando no, me mandaron 3 meses, me cantaron medida de Ok, coerción, medida de coerción, me 3 meses. pasaron a La Vega, me cantaron 3 meses medio de coerción, me mandaron para Fortaleza y allí... Primera vez que tú caes preso. Primera vez. No ¿Cómo? porque no había hecho grandes cosas. Pero para primera estar vez que allí. te meten allá a la charola, al hoyo, como dicen. Primera ¿Cómo te vez. sentiste cuando tú viste que te iba a durar unos días? La resignación es lo más difícil. Nunca había estado preso. Yo pensaba en mis hijos, en Dios, mi familia, ¿qué va a hacer? Yo era el sustento de mis hijos, pues Ujú. no contaba con nadie más. No tenía familia en Nueva York, no tenía amigos, no tenía nadie que iba a hacer nada por mis hijos. Y mi esposa estaba sufriendo mucho, porque ya entonces en ese proceso nosotros nos llegamos hasta a casar bien, Ok. nos llegamos a casar. Entonces allí en la cárcel yo me acordé de Dios, de ese Dios que había conocido en el 2006. Y le dije al Señor, Señor, si tú me sacas, porque era 20 años que pedía la fiscal para mí. 20 años. Y habían pruebas para cantarme los 20 años. Eso fue solamente la misericordia de Dios que me libró de esa condena.
¿En qué cárcel tú estabas? La Concepción de la Vega. Concepción de la Estuve Vega. ahí desde 2014, 2015, 2016, ¿Qué 2017. tiempo tú duraste preso? Desde que llegué a La Vega el 24 de noviembre del 2014. Y salí en noviembre, el mismo 24 de noviembre del 2017. Como 3 años y algo. 3 años y algo. Ahí se fue. ¿Cómo te fue en esos 3 años en la cárcel? En la cárcel, los primeros fueron los 3 meses. Pues yo tenía una mujer que le agradezco mucho de Jarabacoa a ella. Que dejé a mi esposa por ella. Empezaron las desgracias, el pecado, Separaste una de tu cosa. esposa Sí, para ese, siempre ya ya. eso sería para otra parte ya, porque el Ok. tiempo no daría Ujú. ese trayecto allá. Entonces me separé de mi esposa, me fui con esta muchacha. Pero te fuiste con ella estando en la cárcel. No, O no, fuera. no, antes. Ya yo había dejado a mi Ok. esposa. Yo cometí el error. Si yo me hubiese quedado con mi esposa, con No mis te hijos, pasa. no me pasa. Ah, Porque yo mandé a mi esposa para Barahona, para donde su mamá, para quedarme con otra mujer que no era mi esposa. ok. Entonces ahí fue que cometí el Te error fuiste a por hacer lo mal borracho. hecho. Correcto. Ok. Entonces, allí después que yo le había dicho al Señor que si me libraba de esa condena, pues yo le iba a servir cuando saliera. Pero yo le estaba poniendo condición a Dios no se le pone condición. A Dios no se le pone condición, porque al fin y al cabo, cuando tú quieres entregar tu vida al Señor, tú vienes Se le tal cual entregue ya y que él está. haga lo que él quiera. Es correcto. Entonces, 3 años preso. ¿Tú saliste los 3 años, fue? Ajá. ¿Cómo? Yo quiero saber realmente, porque vemos que hemos visto muchas cosas de muchas etapas de tu vida. Y para las personas que no se están viendo, esto es un chin realmente. Esto es Correcto. un chin. Los que han escuchado a Wadi en vivo, cuando él le toca predicar y todo eso, él se toma más su tiempo en decir la cosa. Pero ustedes saben, en el esquema que estamos aquí, yo quiero que tú nos cuentes cómo tú te reencuentras con el Señor. ¿Cómo se da eso? Porque ya vimos el primer encuentro. Pero después de todo lo que pasó, la cárcel, todas las personas que intervinieron en tu vida, lo que te dejaron aquí, que te desampararon y todo eso, ¿cómo es que tú te encuentras otra vez con el Señor? Vamos a llegar a esa parte, pues entonces vamos Dale. a dejar la otra parte por si acaso y luego haya una segunda parte. No sé, Sí. porque en verdad es bastante amplio. Sí. No se preocupen, vamos a tener una segunda parte más adelante, pero vamos a ver cómo se da eso. Mira, cuando yo salgo de la cárcel, el 24 de noviembre de 2017, Ujú. me llegó la libertad así. ¿Tú no lo estás esperando? Yo la estaba esperando, pues yo sabía que estaba de libertad, pero no sabía que iba a llegar ese ¿Cuántos día. años te cantaron entonces? No me llegaron a sentenciar, fueron preventivos los 3 meses. Pero los 3 años que tú duraste. Agotando procesos, Oh, reenvío, ok, entendí. reenvío, yo me hacía enfermo para que no me pasaran la causa, porque me Entendí. iban a rajar. Sí, estaban esperándote. Sí, ponía a la gente, se cansaron, tanto viaje, negociando con ellos, haciendo acuerdos. Me quedé durmiendo en el suelo allí, vendí mi habitacioncita para poder juntarle el dinerito, para que ellos me firmaran el desistimiento de querella. Entonces, cuando yo salgo de la cárcel, yo miré para atrás y dije, por aquí no vuelvo más, ni a buscar la cédula. No me vengan más por aquí. No me vengan más por aquí. Pues, cuando salgo, estaba lleno de odio. Uf. Tenía más odio. La cárcel, en muchos aspectos aprendí muchas cosas, pero me llenó de odio porque ahora había conocido nuevas personas, nuevos criminales, nuevos contactos, gente Nueva forma de tigueraje, Sí. nuevo código. había Te aprendido. había actualizado en la cárcel tú realmente. Correcto. Ay, ay, ay. Entonces, Qué difícil salí esa parte. lleno de odio porque no me llamaba, no me visitaba nadie, excepto de la mamá de mis hijos, mi esposa, que iba cuando podía. Esa mujer que tenía en Jarabacoa, que siempre iba. Después de eso tuve otras mujeres ahí. Una vida desordenada, una vida de pecado. Ujú. Y cuando salí, las personas se me acercaban mucho. 2017. Sí, me fui para Bávaro. Allá tenía Fuiste una para el lado mujer. opuesto de la isla ahora. Sí.
Pero muchas personas se acercaban allá. Wandy, mira que yo le aconsejo que lo coja suave. Que mire su mamá que está enferma, que no puede estar. Y yo le dije, ¿qué es lo que usted me está hablando? Usted que me está dando consejo a mí. ¿Cómo ¿Cuántas veces usted me visitó? Ay, ¿Cuánto usted me mandó? ¿Cuántas veces usted me llamó? Nunca. Para mí no me dé consejo. Si usted quiere, págueme los consejos, 2,000 pesos a mí, que yo sí se lo puedo dar a usted, porque yo sé lo que pasé. Yo sé lo que viví. Allá se armaron 3 motines que yo salí vivo porque Dios es grande. oye eso. Porque Dios es grande, porque ahí dentro de la cárcel, pues yo tenía un break con el cuerpo del orden, me dieron un break y yo tenía un potecito de vender marihuanita y cosas así, Ujú. las drogas. Y cuando se arman unos tines así, el que van a buscar es lo que tienen los potes, para mocharlo. Para cogerle todo. Pues claro, y gracias al Señor, pues no pasó nada, pues Dios todavía tiene planes conmigo. Pasaron 3 motines, 2016, 2017, pasaron 2. Cuando trataron de quitar el gobierno a Chávez, que estaba en ese entonces, primero cuando llegué estaba el gobierno del Pato y el Gago, que daban sopa a los presos, desayuno, comida y cena, Mm, una cosa terrible, un pegafiche y un arroz que le daban una pedrada a una gente y lo tumbaban. esa es la comida. Sí, terrible. Pero después que yo salgo de allí de la cárcel, entonces caí en las drogas. Conocí a una mujer de Bonao, pero eso va para una segunda parte. Entonces me hundí en las drogas. Es bastante amplio. Y yo caí en las drogas profundamente. Perdí mi casa, perdí mi negocio Por culpa de las drogas. por culpa de esa mujer que me metió en las drogas. Porque yo sabía fumar marihuanitas y cosas así, pero yo no cogía perico. Y ella te indujo a eso Sí, también. pero yo no sabía que ella era de ahí, pues ella siempre Muy estaba... normal. Sí, ella decía que no quería saber de eso y cosas, pero que bebía mucho, pero entonces a mí yo quería a mi mujer. Caíste Caí también. ahí, me fui y trabajaba para eso. Hasta que ya el enemigo me tenía en una etapa que lo que quería era volverme a la cárcel o muerto. Desbaratarte. El Sí, único lo que quería es romperte. sí, porque incluso con ella misma, pues intentó matarme varias veces. En el momento, o sea, sí. En momentos que yo tuve que hasta meter las presas a ella. En momentos. Fuerte. Fue un asunto tóxico que no se lo deseo a nadie. Una vida de de pecado y drogas es terrible. Se sufre mucho. Se sufre bastante. Entonces, allí un día yo, después que tomé la decisión de separarme de esa mujer definitivamente, pues me tenía una orden de arresto porque yo me voy a trabajar, se va a beber con unos primos, con unos amigos míos, me traicionan Ok. y yo llego a la Feo. casa, no lo encuentro, entonces se van y me ponen una querella de intento de homicidio, óyeme, Para que tú caigas preso para de que yo nuevo. caiga preso. Mal preso entonces. Entonces yo me lo fugué porque ella en realidad no quería que yo estuviera preso, pero hice mi tiempo, hice la diligencia y cuando ella menos lo esperaba, pues recogí lo mío y me fui. La dejé, todavía me está esperando. Lo mejor que hiciste fue eso. Claro, pues yo entendí que ya la relación no estaba sana. Además, yo estaba en una tierra ajena. Había sido una mujer que yo se la había quitado a su marido, Mm, destruido su hogar también. Ella también sufrió mucho, también sufre mucho. ok. O sea, ella perdió también su familia, su hogar, perdió su matrimonio, perdió sus hijos, perdió muchas cosas también. Entonces, después que llegó a Constanza, ya en el 2023, ya a final de retirada, que había terminado esa relación, me introduje en depresión, en las drogas, porque yo amaba a esa mujer. Te Mucho. dolió mucho no estar con ella. Lo que más me dolió fue que yo tuve que tomar la decisión de dejarla amándola, Ok. que no es fácil, pero no estaba a mi alcance, ya ella estaba muy más para allá que yo. Y yo todavía sentía el deseo de salvación, de buscar a Dios. Y en medio de mi condición, un día fumándome un tabaco allá en una montaña de Constanza, yo le dije, Señor,
Mira, mira mi condición. Mira quién yo soy. Yo no tengo nada que ocultarte. Lo que yo te estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo, no es porque yo no sepa que tú escudriñas mi corazón, sino porque yo quiero que quede grabado ante el universo entero como testigo. Que yo te estoy pidiendo, porque yo sé que un día te voy a ver la cara. Yo sé que voy a comparecer ante tu trono un día. Yo sé que voy a ser juzgado por ti. Pero también yo quiero que quede en constancia de que yo te estoy diciendo que me rescates, que me salve, que me limpies de las drogas. Eso le decía tú al Señor. Sí, ¿Pasó algo ahí? no en ese momento. Pero sí comenzó. Estaba fumando. Yo estaba droga desde que me levantaba hasta que me acostaba. Yo nunca estaba normal. Siempre. Con drogas en la cabeza. Y en mi bolsillo siempre andaba con eso. Pues eso fue un martes. Llega el miércoles, sigo en lo mismo. Llega el jueves, el viernes, pachanga, discoteca, juidero, teteo, los amigos buscándome. Y que si yo no tenía me la llevaban. Y que como quiera yo me tiraba a los puntos, como quiera me la daban. Bueno, pues llegó el viernes 24 de mayo. Fecha importante para ti. Muy importante. Ok. Señores, miren, hemos llegado hasta este punto. Pero si usted quiere saber qué pasó a partir del 24, oigan esto, no se pierdan la segunda parte. Esto no se va a terminar aquí. No se pierdan la segunda parte. Así que ya ustedes saben, suscríbanse los que no se han suscrito, señores. Déjenle su comentario a Juan de aquí, los que lo conocen. Y no se pierda la segunda parte que viene por ahí. Así que lo vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Que Dios le bendiga.